Geometría analítica es una rama de la matemática que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras en el plano o el espacio, incluyendo puntos, rectas y planos, que estas a su vez incluyen paralelas, perpendiculares y curvas, entre otros. Eratóstenes, nacido en Cirene en el año 276 a.C., matemático, astrónomo y geógrafo griego. Estudió en Alejandría y durante algún tiempo en Atenas. Fue discípulo de Aristón de Quíos, Lisanías de Cirene y de Calímaco, así como un gran amigo de Arquímedes. Nos legó la criba de Eratóstenes, método rápido para obtener números primos menores que un número dado. Determinó el diámetro de la Tierra con un error de apenas 7 minutos de arco. Creó un catálogo de 675 estrellas fijas, actualmente perdido, y su obra más importante fue un tratado de geografía general. Muere en Alejandría en el año 194 a.C. Tales de Mileto. Nació en Grecia en el año 625 a.C. y murió en el año 547 a.C. Fue un filósofo y científico griego. En su juventud viajó a Egipto, donde aprendió geometría y astronomía de los sacerdotes de Menfis. Fue maestro de Pitágoras y se le consideraba uno de los 7 sabios de Grecia. Contribuciones. En un viaje que realizó a Egipto, determinó la altura de la pirámide de Keops, aprovechando la sombra que ésta causaba. Anaximandro, nació en Jonia en el 610 a.C. y muere en el 547. Discípulo y continuador de Tales y compañero y maestro de Anaxímenes. Se le atribuye un solo libro que habla de naturaleza, un mapa terrestre, la medición de los solsticios y equinoccios por medio de un gnomón, trabajos para determinar la distancia y tamaño de las estrellas y la afirmación de que la Tierra es cilíndrica y ocupa el centro del universo. Arquitas de Tarento. Nació en el año 430 a.C. y murió en el año 360 a.C. Fue un filósofo matemático, astrónomo, estadista, general y contemporáneo de Platón. Contribuciones. Fue la primera persona en lograr una buena aproximación al problema de duplicación del cubo, y fue uno de los primeros que, tras Pitágoras, trabajó en el conocimiento conjunto de la aritmética, geometría, astronomía y música. Pitágoras, nacido en el 569 a.C. y muerto en el 475 a.C. Filósofo y matemático griego, considerado el primer matemático puro. Contribuyó al avance de la matemática helénica, la geometría y la aritmética. El interés de Pitágoras era el de los principios de la matemática, el concepto del número, el concepto del triángulo y demás figuras geométricas y la idea abstracta de prueba. Tenía un grupo de discípulos y seguidores de sus ideas conocidos como pitagóricos. Su principal contribución fue el teorema de Pitágoras, el triángulo rectángulo. Además, los pitagóricos demostraron que solo existen 5 poliedros regulares y se cree que él sabía cómo construir los 4 primeros. Demostró que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 2 ángulos rectos, así como la generalización de este resultado a polígonos de n lados. También probó que un triángulo inscrito en un semicírculo es un triángulo rectángulo. Los pitagóricos descubrieron que la diagonal de un cuadrado del lado 1 no puede expresarse como cociente de 2 números enteros, es decir, raíz de 2 es irracional. Además examinaron exhaustivamente las razones y proporciones entre números enteros, la media aritmética, la media geométrica y la media armónica y las relaciones entre ellas. Descubrió además los números poligonales, que son tales que ese número de puntos pueden acomodarse formando el polígono correspondiente, y finalmente se le atribuye haber ideado la tetractis, que es una figura triangular compuesta por 10 puntos ordenados en 4 filas. Hipias de Elide. Sofista griego de las primeras generaciones, nació aproximadamente a mediados del siglo V a.C. y además fue un joven contemporáneo de Pitágoras y Sócrates. Contribuciones. Hipias de Elide fue el descubridor de la cuadratis, empleada para buscar la solución a 2 de los 3 problemas de la geometría griega, y la cuadratura del círculo. Aristóteles. Vivió entre 384 y el 322 a.C. Fue filósofo, lógico y científico de la antigua Grecia, y sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente. Transformó muchas, si no es que todas las áreas del conocimiento que tocó. Es reconocido como el padre fundador de la lógica y la biología. Propuso la teoría de la generación espontánea, el principio de no contradicción, las nociones de categoría, sustancia, acto y potencia, e inventó el primer motor inmóvil. Euclides. Nació en el año 325 a.C. y murió en el año 265 a.C. Fue un matemático griego al cual se le conoce como el padre de la geometría. Contribuciones. Su obra Los elementos. En ella se presenta de manera formal, partiendo únicamente de 5 postulados: el estudio de las propiedades de líneas y planos, círculos y esferas, triángulos y conos, es decir, de las formas regulares. Alguno de